¿Qué tal, estimados lectores de Tlanesti? Estamos ahora en un cubículo de la UAM Iztapalapa. Tengo el gusto de contar con el doctor Jorge Velázquez Delgado, profesor investigador del Departamento de Filosofía, y el profesor José María Martinelli, profesor investigador del Departamento de Economía. En esta ocasión nos reúne la discusión con respecto a qué sentido tiene reflexionar sobre el ser de lo político en contraposición con el ejercicio de la política. Como podemos ver, el profesor Velázquez Delgado es especialista en filosofía política, el profesor Martinelli, especialista en politología. Vamos a tener dos vertientes de análisis, dos posturas. Por favor, Jorge, ¿nos podrías iniciar esta discusión? ¿Qué sentido tiene en el siglo XXI pensar el ser de la política? Pues es fundamental en muchos sentidos, sobre todo porque la política en el siglo XXI prácticamente fue abandonada como tal. O sea, incluso son pocas las referencias que tenemos, pero esto obedece a la presencia misma y al marcado énfasis que se puso en lo político. Incluso podemos hablar de autores que son los que de alguna manera tienen ahora mucha fama, a veces para muchos de nosotros bastante crítica y inexplicable, como serían, por ejemplo, Carl Schmitt. La distinción entre lo teológico y lo político, o la política pensar como teología, cosa que es, o simplemente la reducción de lo político a simples juegos de amigos y enemigos, juegos de estrategias, y no como construcción, incluso en el sentido ontológico del término, de nuevas realidades sociales, históricas. Entonces, en ese sentido, la obra de Schmitt y seguidores pues ha sido prácticamente parte del gran debate que se da, sobre todo en la a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en donde, pues de alguna manera, pues, significó el abandono de la política. Lo que es ahora urgente es responder a la pregunta ¿qué entendemos para el siglo XXI por política? Y si esta pasa aún por la necesidad de construir grandes realidades sociales, como son los estados nacionales, u otro tipo de entidad política, que fundamentalmente tendría un elemento, habría que decirlo, que nunca la política se disoció de la ética, porque de alguna manera toda forma de propuesta política, en sus formas incluso reducidas, implica una concepción de la moral y una concepción de la ética, es decir, de la vida civil, independientemente de cómo lo veamos o quiénes son los que a través de lo político lo llevan a la práctica. Me refiero a los crímenes de guerra, campos de concentración, represiones políticas, en donde se da ese enfrentamiento. Ahora bien, lo que aparece en un autor que he estado leyendo últimamente y que tengo ya más o menos avanzado un manuscrito es a Claude Lefort, en donde Lefort y seguidores, Laclau y otro tipo de autores hacen una serie de seguimientos en donde hablan de la superación de lo político a través de la construcción de un espacio vacío, que quizá que signifique eso, a fin de cuentas, pero a los franceses les gusta hacer mucha metafísica, a pesar que no lo saben, pero yo creo que generalmente no distingue un pensador francés porque dice, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir con una propuesta de lo vacío? Es decir, que el poder no tenga una identidad y mucho menos una forma simbólica, pero a fin de cuentas uno puede decir, bueno, toda forma de poder se reduce o se genera o se desarrolla y se despliega a partir de una entidad simbólica que genera un principio unitario, colectivos, que en este caso, es decir, el poder no pertenece a nadie, no pertenece a todos. Yo lo que llego a la conclusión que a lo mejor lo que tenía en la cabeza Lefort era el contrato social de Rousseau, que me parece muy saludable, pero esto sería justamente seguir en la beta maquiavélica. Lo que él plantea con el problema de la beta maquiavélica que descubre para alejarse de Marx, por eso es la propuesta del vacío, y de todos los posmodernos, es como me alejo de Marx una vez que ya no podemos hacer esta propuesta, o incluso reducir a la política de ontología, que me parece también que no necesariamente hay una relación directa, causal entre la política y una propuesta de carácter ontológico, que sí lo podemos encontrar en otro tipo de expresiones, o incluso en las propias posiciones postmodernas, si uno sigue una venta, digamos, o una línea de desarrollo como puede ser la posmodernidad. Pero bueno, esto sería cuestión de analizar. En todo caso, lo que se dice es que siempre habrá dominantes y dominados. El problema no es si hay dominados y dominantes eternamente, siempre los habrá, porque uno puede dejar a un niño de 3 años a que tome una decisión, ¿no? Esto no se puede hacer.
sino el problema es el carácter histórico que adquiere la dominación por la relación política como tal. Y en ese sentido, pues efectivamente siempre habrá dirigentes y dirigidos. Si el que dirige es un sujeto moral, puede ser individual o colectivo, es muy diferente a alguien que dirige a partir de la fuerza o de la violencia. Y esto tenemos que ser muy, incluso a través de la construcción del consenso. Pero bueno, esto es el problema, que es que siempre habrá ordenantes dominados, por tanto es imposible pensar la política y nos reducimos solamente a lo político. Profesor Martinelli, a la luz de lo que comenta el doctor Velázquez Delgado, me llama mucho la atención que en su ensayo sobre Cristóbal Colón usted retoma una parte muy interesante en su tercer apartado de la investigación, es recuperar el tiempo. ¿Cómo podemos recuperar un tiempo del hacer político para nuestros días, a la luz de la historia, profesor Martinelli? Bueno, mire, en primer lugar, un agradecimiento, profesor Silvestre, por la invitación, y por otra parte, coincidiendo con el señalamiento de Jorge, sobre todo en el punto que él señala en relación con esta disociación entre ética y política, adjudicándosela a autores clásicos como Maquiavelo, lo cual no es cierto, es incorrecto, ¿no? Son posiciones interesadas que en última instancia desvirtúan la sustancia de la política. ¿Cuál es la sustancia de la política? Yo entiendo que lo sustantivo de la política es la dinámica de obtención del poder. Eso es fundamental. Entonces, hoy hay trabajos, hay ensayos, hay obras más bien referidas a lo político, es decir, al ejercicio de la política, y en ese sentido aquí sí hay una distancia entre la política y lo político, y eso se manifiesta en el descrédito de los políticos, ¿no? Que en vez de buscar el bienestar colectivo, el bien social, buscan intereses particulares, favores personales, etc. Aquí en México y en otras partes del mundo, ¿no? Es un fenómeno que lamentablemente se ha repetido, ¿no? Y también quisiera hacer un señalamiento en la consagración, y repito, consagración de autores cuyas propuestas no han tenido vigencia en la realidad, mas sí tienen un eco bibliográfico. Es el caso de Norberto Bobbio, ¿sí? El intento de Bobbio, ese acercamiento de no de síntesis entre socialismo y liberalismo, yo pienso que he fallido, y sobre todo, en última instancia, me parece que ha significado un refuerzo al liberalismo. Yo recuerdo una de las obras clásicas de Bobbio, me parece que se llama El futuro de la democracia, donde él cuestiona explícitamente a la democracia directa. No le ve viabilidad, le dedica 2 líneas y no la recupera en ningún desarrollo posterior. Cuando pienso que la fuerza de la democracia está en el carácter transformativo que puede asumir, ¿sí? En ese sentido, los mecanismos de democracia directo, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, son plausibles, son necesarios, acerca al ciudadano a la decisionalidad, porque uno de los problemas que vemos en el ejercicio de lo político es la expropiación que hacen los políticos de la decisionalidad política de la gente.
Ese es un problema que no se ha superado. Cuando nosotros vemos que la posibilidad de un plebiscito da al sujeto el hecho de que él pueda decir estoy de acuerdo con esta medida o no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el aborto, ¿sí? Es un tema importantísimo para la salud humana, principalmente de las mujeres, por cierto, y en algunos países desarrollados del mundo capitalista se ha utilizado, por ejemplo, en Suiza, en la materia, y hay en otros países donde el tema está cancelado y ni siquiera puede tratarse. Lamentablemente, el caso de Argentina, este tema está cancelado, entre otras razones, porque a la presidencia actual no le parece, lo cual a mí me parece impropio, por decirlo suavemente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Es decir, que yo pienso que en el ejercicio de lo político lo que debemos tratar es dos planos. Por un lado, que la participación social pueda gravitar en las políticas públicas, ¿sí? Y que esa participación sea decisional, que no sea adjetiva, sino que, por ejemplo, en una política pública que se trabaje el diseño, el ejercicio y el control de una política pública, y no solamente el último plano, porque desvirtúa totalmente. Si no ocurre en los términos señalados, las políticas públicas se convierten en un reparto presupuestal, ¿sí? Y lo que debemos procurar es que vaya más allá, que una política pública se geste en la necesidad de la gente y que eso permita que la política tenga coherentemente un ejercicio de racionalidad. Porque hablar de un ejercicio de racionalidad que no tenga una decisionalidad social puede ser transitar por el vacío, ¿sí? Y ahora, sobre lo que me pregunta el profesor Silvestre, la recuperación del tiempo. Bien, este punto está trabajado por algunos autores clásicos marxistas, entre otros Antonio Gramsci. ¿Cuál es el nudo central? Si vemos la cuestión del tiempo como un pasado que solamente nos indica un referente cronológico, no avanzamos. Pero si entendemos que la recuperación del pasado es presente y permea el presente, ¿sí? Decirlo hoy a 48 horas de otro aniversario de la Revolución Mexicana invita a pensar todas aquellas propuestas y conquistas de la Revolución Mexicana, muchas han sido desvirtuadas y otras no logradas, como el caso de la educación, y que hoy se destruye con la llamada reforma educativa. En consecuencia, si establecemos un vínculo dialéctico entre pasado y presente, eso nos permite tener futuro. Si no, de otra manera, el presente de hoy es un vacío a un futuro inexistente, a un futuro desierto. En ese sentido, pienso de que una de las cuestiones que hay que reforzar en los programas de estudios a todos los niveles, ¿no? Básico, superior, es la enseñanza y el
estudio de la historia. Si estudiamos la historia, sabremos qué hemos recibido y qué podemos construir. Pero si desconocemos la historia, entonces nos encontramos en un vaciamiento de la política y, en consecuencia, el político manipula, hace ejercicios mediáticos y no propiamente satisfacción de necesidades sociales. En ese sentido, hay que recuperar la centralidad de la política y su conectividad con la ética, con la cultura, con lo social, con lo económico y con otros factores de la vida. Jorge, a la luz de tus investigaciones, en particular Renacimiento, modernidad, barroco y contemporaneidad, ¿cuál es el peso fundamental de la historia y las instituciones para reflexionar sobre la política? Nuevamente este interés, ¿qué es el peso fundamental? La pregunta es algo compleja y difícil, pero tenemos que partir de alguna tesis importante, pienso en Polanyi, en donde él habla de la gran transformación, de cómo fueron destruidas o transformadas el conjunto de instituciones feudales para dar paso a las instituciones de tipo burgués, para decirlo en términos prosaicos ahora, aunque para muchos bastante mal hablados, ¿no? Es decir, burgués ya no tiene una connotación particular en estos tiempos, no es lo mismo en otros años, en donde inmediatamente uno sabía que cuando se habla esto es algo burgués. Pero bueno, dejemos un poco esto. Lo que importa entonces es aquí entender cuáles las instituciones. De hecho, podemos decir que el hombre es un ser que genera instituciones, que solamente puede reproducirse a sí mismo a partir de aquellas instituciones que son fundamentales. Pensemos una central, en las sociedades contemporáneas y modernas, la familia, el Estado, pero también genera instituciones que tienen carácter mucho más ambiguo, como puede ser, por ejemplo, el caso del dinero. O sea, el dinero, recordemos que un poco lo que plantea este autor que acabo de citar, este economista o polaco, Polanyi, menciona algo muy interesante, ¿no? O sea, lo que ocurrió realmente en la sociedad capitalista fue pasar de una economía institucionalizada en la tierra a una economía institucionalizada del interés, en donde el dinero deja de ser simple moneda para ser un factor de intercambio que a la fecha tiene. Entonces, si la institución dinero es lo que provoca nuestro problema, que viene acompañada con otra institución terrible para mí desde el punto de vista histórico, que es la propiedad privada. Para la mentalidad neoliberal, por eso nos hemos dedicado un poco a este problema, la mentalidad neoliberal parte del hecho de que la propiedad privada es una consecuencia natural de la evolución humana. Y nosotros decimos que no. Toda institución tiene una particularidad, que es histórica. Y por lo mismo tiene una temporalidad, una finitud como nosotros, y estas nacen, se desarrollan o tienen procesos de transformación. Si pensamos modelos de familia como la familia romana, que es un modelo muy referido a la familia burguesa, o incluso lo que está pasando con la familia contemporánea, en donde pues ya aceptamos prácticas de sexualidad que no dependen de la dominación o hegemonía heterosexual. Pues tenemos un cambio radical en lo que está pasando con las instituciones, o el caso de las instituciones del Estado, es decir, el Estado como un conjunto de instituciones o aparatos ideológicos del Estado, como denominar tu ser, serían un conjunto de considerar justamente eso, en donde las instituciones tienen modificaciones y transformaciones, pero que estas dependen, en tanto el carácter de su temporalidad y el carácter de su propio juego con lo político, con la política, tienen un carácter fundamentalmente transitorio a veces, o simplemente entran en aquello que dice Martinelli de los juegos con el tiempo. Es decir, no necesariamente son siempre progresistas desde un punto de vista liberal o desde el punto de vista del socialismo, sino que incluso tienen retrocesos, como es por ejemplo el caso que estamos viviendo, el caso de la educación, el caso de los derechos laborales, que pensamos que eran instituciones inmovibles, pero que sin embargo hemos encontrado en la práctica y en la lucha, hemos encontrado que estas se han estado transformando dependiendo del juego de fuerzas políticas que están en el poder.
Aquí lo que importa es efectivamente entender cómo se van constituyendo y las fuerzas políticas. En este caso lo que tenemos son un conjunto de fuerzas políticas que, en el caso que tratamos de mostrar en el libro, el ocaso del neoconservadorismo, pues se demostró que efectivamente lo que ocurrió con los neoliberales es que asaltaron el poder, pero no asaltaron Palacio de Invierno. Fueron muy inteligentes, fueron muy astutos, y lo que asaltaron fueron las instituciones que fundamentalmente son reproductoras y creadoras de ideología, como son las universidades, así los centros donde se producen, las formas de conocimiento, porque aquí hay que hacer una distinción fundamental entre lo que entendemos por saber y lo que entendemos por conocimiento. Las sociedades modernas son sociedades que generan y producen conocimiento, y las sociedades hasta el Renacimiento y el Barroco fueron sociedades que fundamentalmente producían y se preocupaban por el problema del saber. ¿Qué quiere decir el problema del saber? Que es una dimensión más humana, más profunda que el simple conocimiento, que es una función utilitaria y que en el caso particular de los capitalistas está relacionada con la reproducción de la plusvalía, simple y sencillamente, ¿no? Eso lo vemos en todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, que llamamos las mercancías, y esto es efectivamente, no hay que producir. Las cosas que están provocadas o están orientadas, mejor dicho, hacia el problema de producir, generar, crear saber, pues simplemente son inútiles. De ahí que digamos, una característica fundamental de la modernidad fue su oposición al humanismo, lo cual no quiere decir que va a proyectar ciertas vertientes del humanismo, pero es un humanismo que tiene que ver con otro tipo de problemas, quizá de alguna manera más prácticos, en formas utópicas más pragmáticas de alguna manera, por llamarlo así, por ejemplo, superación de adaptación de los derechos humanos, no a ciertas manifestaciones de la violencia, etcétera, etcétera. Cuando sabemos que todo esto, pues también, digamos, la violencia también, como forma de la política, recordemos que lo que realmente define y determina qué es la política es justamente la relación con el poder y su relación con la violencia. De ahí que pues siempre estamos ahí, con todas estas cosas, queremos jugar a ver quién es. No queremos ser muy violentos, simplemente todos los días nos están violentando. El problema es si esa violencia es institucional y naturalizada, como lo encontramos en las ciudades contemporáneas, es decir, que a uno se espanta que el número de muertos que hay todos los días en la guerra de México, por ejemplo, contra el narcotráfico, ¿no? Con lo que yo llamo la primera guerra global. La primera guerra global es la guerra del narcotráfico. Esto nada más se está reproduciendo en México, no es un fenómeno mexicano, lo vemos así porque estamos aquí viviendo y todos los días tenemos acceso a los medios impresos y audiovisuales, la televisión, el cine, películas, que el tema ya es ese, tenemos la televisión y hay películas de mafiosos, narcos, etc. Se ha naturalizado un tipo de violencia, pero que a fin de cuentas uno puede parafrasear aquí a Marx. Si el modo de producción dominante es el que prevalece, pues aquí digamos lo que estamos generando es el narcocapitalismo, que va a ser la forma, según entonces consideramos, cuál es hoy el peso que tiene la sociedad contemporánea en la economía mundial el narcotráfico. Estamos hablando aproximadamente, yo creo que de un 15 al 25% del Producto Interno Bruto a nivel global. Y que por eso no podemos acabar con las mafias, no podemos acabar con el narcotráfico. Lo único que tenemos enfrente es un panorama terrible, dada toda la crisis que está provocando la globalización, toda la crisis que está generando la sociedad contemporánea, en donde al parecer pues, sigue esta lógica de la mentalidad neoliberal, de que lo único importante del mundo, ontológicamente hablando, incluso es el dinero, el tener y no el ser, pues efectivamente es donde encontramos la ruptura fundamental entre lo que fue las sociedades hasta el Renacimiento y el Barroco con la sociedad moderna y contemporánea. Es decir, lo importante es tener, no ser. Profesor Martínez, retomo este punto del doctor Velázquez Delgado, y usted lo trabaja muy bien en su libro sobre la crisis del capitalismo. Me interesa que por favor nos comente un poco cuál es el ámbito ético cuando nosotros hablamos de crisis del capitalismo, está presupuesto una crisis ética y a la vez una crisis del humanismo. ¿Cómo lo replanteamos, profesor? Sí, bueno, ciertamente cuando hablamos de crisis ética, queremos decir ausencia de valor. Eso es algo realmente impresionante en la sociedad contemporánea, como este proceso ha desvalorizado
bienes culturales, bienes sociales, el conocimiento mismo. Es decir, en el caso del conocimiento, digo, como maestro, permítame que le señale algo de lo que está ocurriendo. No solamente se convierte a la educación en mercancía, patrocinada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, en el caso de México, por la Organización Mexicano Primero, y que las recomendaciones de esta organización son acatadas disciplinadamente por el actual gobierno mexicano. Entonces, en relación con los contenidos de la educación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se procura? La supresión del concepto. Que el estudiante no tenga una capacidad conceptual. Y esto, lo conceptual, es lo que permite vincular categorías, lo que permite establecer relacionamientos. ¿Sí? Ejemplo, si un estudiante dice o piensa que la burocracia es un cuerpo de empleados, solamente eso tiene un acercamiento muy limitado al hecho, ¿sí? Porque efectivamente la burocracia es un conjunto de empleados. Sí, pero la burocracia, con base en su saber, establece relaciones con el poder, establece ventajas, establece favoritismos, compromisos, etc. Bueno, en el caso de México, desgraciadamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue dirigido en los últimos 20 años por dos mafiosos, Carlos Coquito Barrio y Elbete Gordillo, ¿sí? Entonces, ese proceso de destrucción de la educación se continúa hoy abiertamente desde las esferas político-gubernamentales, y esta búsqueda de eliminar el concepto favorece lo que se denomina funcionalidad educativa, y que esto se desarrolla en las instituciones privadas de educación, donde lo que va a prevalecer sobre lo que es sustantivo en las ciencias sociales, que es la interpretación, la comprensión, no, se va a fomentar la aplicabilidad, ¿sí? Aunque el estudiante o egresado no sepa para qué, por qué, cómo, ¿sí? Entonces, estos son costos muy fuertes, que hay que tratar de revertir. En ese sentido, es obligatorio hacer una mención a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que tiene una posición cualitativamente diferente, ¿no? Que trata de buscar darle contenidos a la educación y que no nos conviertan a los maestros en una burocracia subordinada a la SEP y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es decir, dos instancias administrativas que le cancelan derechos, que los postergan laboralmente. Eso es inaceptable. Es decir, que la recuperación de la ética es fundamental. Es fundamental. Porque hoy nos encontramos en un mundo, como decía Jorge, donde la naturalización de las aberraciones sociales, la naturalización del terror, de la explotación, se ve como algo permanente y no se ve como un proceso social, ¿sí? En ese sentido, hay que denunciar la guerra contemporánea, ¿sí? No solamente la que se vive en México, la que mencionó Jorge, sino planos bélicos inaceptables, Irak destruido, la riqueza cultural de la Mesopotamia histórica destruidas, uno de los
el primer lugar donde se intentó establecer, es decir, darle un orden a las relaciones y a los conflictos sociales con el Código Rural, ¿sí? Destruido, Afganistán, Libia destruida, Guantánamo, una prisión totalmente inaceptable en las condiciones en que están los prisioneros. Es decir, que esa destrucción de los valores lleva a la gente a ciertas actitudes inermes, es decir, no se reacciona, sometimiento, apatía, indiferencia, ¿no? Esto en gran medida es inculcado, es producido. Esto hay que revertirlo porque estos son los planos donde las ausencias éticas transforman a los sujetos en minusválido social, en minusválido político. ¿Sí? Porque una persona en esas condiciones no puede decir que es un sujeto libre. Para ser libre hay que ser un sujeto ético, ¿sí? Y carente de valores, verdaderamente el ejercicio de la libertad no está. Es una desvirtuación. Y pongo énfasis en este aspecto porque cuando se pierde la libertad, las posibilidades transformativas de la colectividad empobrecen. Si no, en muchos casos se desvanecen y las recuperaciones históricas son muy largas, muy costosas y, sin embargo, nos alienta un optimismo razonable. Uno piensa que la época histórica que le ha tocado vivir es la más difícil. Probablemente en el medioevo alguien también podría haber pensado lo mismo. Sin embargo, hay avances sociales, hay procesos que hay que destacarlos y, bueno, en ese orden sí creo que es importante tratar de, por ejemplo, que en materia de derechos humanos, ¿sí?, que no debe ser una moda, en relación con la libertad del sujeto, el problema, y es lo que uno ve actualmente, que los derechos humanos se ejercitan a posteriori, una vez que el daño se ha producido, ¿sí? Muchas veces un daño irreparable hacia la víctima, ¿no? Cuando lo que debemos procurar es evitar la violación de los derechos humanos. Ese es el punto. Y ahí el sujeto tiene que tener una dimensión ética, una dimensión de libertad, una dimensión del deber ser. El deber ser no como una proyección a futuro, lejana, inalcanzable, sino la cotidianidad ética sustentada en valores. Gracias, profesor Martínez. Jorge, para sacar una pequeña conclusión de estas reflexiones que han hecho ustedes, me interesa mucho porque nuestro periódico Planeskis tiene una carga considerable en el ámbito educativo. Más allá de lo que acaba de expresar el profesor Martinelli, lo que conocemos todos en el diario, en las noticias, las disputas de poder en el ámbito de la educación pública. ¿Para qué punto tú retomarías para reflexionar la política desde un ámbito educativo? Pues habría muchos realmente, y uno de los más preocupantes es volviendo al tema anterior, la cuestión anterior de las instituciones, es el cambio sustantivo que están sufriendo las instituciones de educación superior. Es decir, lo que está ocurriendo es un fenómeno que ya hace años habíamos detectado, que es más que una simple erosión por caprichos neoliberales, es decir, un agotamiento de presupuestos, condicionarlo a un proceso de burocratización como los que estamos sometidos, los
aspectos académicos, es simplemente una institución que al parecer ha cumplido un rol histórico y que se está por concluir. Si esto no es un fenómeno que veremos nosotros en vida, lo veremos dentro de algunos años, sobre todo aquellos elementos importantes o aquellas fuerzas importantes que fueron las que le dieron origen y que sobre todo estaban a finales de la Edad Media, cuando aparecen las primeras universidades, estaban en una situación pues muy interesante, ¿no? Si pensemos tan solo cómo surgen las universidades, se contrataba una persona y daba una clase en algún lugar, eso era lo que llamaban la universidad, las tesis que se hacían. Si hacemos un poco la historia de lo que fue ese surgimiento de las universidades, a convertirse en estructuras más complejas, muy difíciles a veces de llevar, a veces mastodónticas, incontrolables, que son espacios muy importantes, en donde cada universidad tiene su particularidad. Si pensamos en el caso muy cercano a nosotros, la UNAM, o el caso nuestro, pues son instituciones que tienen sobre todo actitudes de tolerancia, reflexión crítica, etcétera, etcétera. Es decir, la universidad, sobre todo porque las nuevas formas de conocimiento que se están produciendo, pues hacen a veces innecesarios los aparatos, este tipo de aparatos, ¿no? Si un muchacho sabe, un hacker, pues no tiene necesidad de pasar por una universidad. Si todo está en la red, pues tampoco tenemos ya necesidad de estar esperando ahí un profesor que nos va a torturar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo el volver a casa, si ya hay fenómenos en Estados Unidos en donde los niños no van al proceso de escolarización. Es decir, aquí tenemos que entender qué es lo que pasó. La escolarización para los neoliberales es un proceso de socialización, cosa muy correcta. Es decir, es lo que trata justamente la socialización del conocimiento, que sin embargo cuando llegan estas inquietudes privatizantes y privatizadoras, que todo lo trata de llevar al individuo, en donde incluso el espacio universitario, el espacio educativo, se convierte en un centro de violencia, tráfico de drogas, manejos de todas esas cosas que todos los días también estamos viendo. Es decir, se convierte en un espacio muy conflictivo y que escandaliza moralmente a la sociedad porque se encuentran fenómenos que se están repitiendo muchísimo en nuestros espacios y que también tenemos que ponernos en guardia con todo esto, porque realmente no es casual lo que está ocurriendo e incluso esas ideologías que la pueden sustentar, que pueden tener en efecto valores o simple y sencillamente son los juegos que se están permitiendo en el aparato. Entonces, bueno, aquí lo que encontramos son instituciones que han tenido ya un rol fundamental. Al rato quizá algunos de estos espacios va a ser aquí en el museo, va a ser el Museo de Filosofía, ¿no? Aquí se dan clase los profesores, que ya de acuerdo a la forma como vamos en la UNAM, en la UAM, en el caso de nosotros, aquí en la UAM, pues ya es una gerentocracia, no tenemos gente que venga detrás a nosotros empujando, simple y sencillamente estamos llegando a un nivel en donde yo creo que muchos de los que acabo de vivir hace un mes en España con mis colegas españoles, es que todos me hablaban ya de jubilaciones, ¿no? Sí, ya si estamos cansados y no tenemos una recepción en el estudiante que nos motive incluso a enraizarnos, a ir enraizados en la institución. ¿Por qué? Porque el estudiante también llega con un nivel de un déficit cultural, un déficit intelectual que nosotros no podemos subsanar, sobre todo porque nosotros vamos muy directamente a los problemas, que puede ser un vicio o no, pero simplemente una forma en cómo nosotros hasta nos hemos acostumbrados a trabajar, al menos por los 30 o 25 años que tenemos por acá. Entonces yo creo que hay un fenómeno aquí muy interesante que se tiene que plantear y replantear. Una posible solución sería recuperar la dimensión del humanismo, pero yo creo que también como están las entendederas en el ambiente académico, piensan que el humanismo es algo así como derechos humanos, cosas por el estilo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la discusión que tuvimos con respecto a por qué nos oponíamos a que las clases de inglés fueran obligatorias, pues simplemente no por nos quitaran materias, ¿no? No sé ni cómo quedó la cosa, porque a fin de cuentas uno se desprende de ese tipo de problemas, o no le damos la importancia que supuestamente merece, porque nos enfrentamos a todo un aparato. Y lo que le decíamos, no, pues es que si tú tratas de formar un sujeto, o tratas de darle una orientación a un sujeto que tiene cierto tipo de deficiencias, ¿no?, culturales, sobre todo en las zonas tan complicadas como es Iztapalapa, el oriente de la Ciudad de México, que sabemos que recibimos a la población de más bajo ingreso a nivel nacional. Así que, como yo decía antes, me llegaba un alumno y me tocó en Puebla que venían del Arado a Hegel, ¿no? Ahora venden del Tianguis a Hegel. Entonces, eso
no tenemos un capital intelectual que esté formado por la familia. El señor, por ejemplo, la filosofía, no lo puedo comparar con un muchacho que viene en esas condiciones. Pero ¿por qué? Bueno, porque tiene un capital que le hemos procurado a lo largo de la familia. Cultura, libros, música, etcétera, etcétera, y una sensibilidad totalmente diferente. Entonces, de alguna manera, luego se convierte en un tipo de inadaptado en ese tipo de cosas que me pasó con él, me pasó en el kinder con él. Y nos mandamos a una institución pública y resultó que no podía estar ahí porque simple y sencillamente las condiciones que él tenía siendo apenas un niño de 4 o 5 años, pues no eran las del grupo y se notaba muchísimo ese problemón. Entonces estamos teniendo ahí una situación muy particular que es un problema social muy diferente al nuestro, que fuimos educados en una situación pluriclasista y pluriracial. Esa es nuestra verdad. Teníamos compañeros que pueden tener un ingreso muy alto y compañeros con un ingreso muy bajo, pero nos metían en ese salón, incluso de edades muy diferentes. Yo tenía compañeros en primero de primaria de 14, 15 años. Estoy hablando de los años 60, finales de los 50. Entonces, bueno, cambió mucho la situación. Pero bueno, aquí tenemos que volver justamente a muchos problemas y replantearnos qué está pasando con el problema de la educación y qué está pasando con el problema de la política. Educación y política no se pueden separar en un proyecto de reorganización, reforma o revolución social. Lo que a veces decimos es que tenemos que efectivamente dedicarnos a esos espacios en donde a veces no se quieren llegar por cuestiones ideológicas, por cuestiones de otro tipo de cosas. Por ejemplo, el caso que les pongo de ejemplo, el caso mío, pues todo el mundo habla en contra del neoliberalismo, pero yo me he encontrado que han sido un poco los que se han dedicado un poco a estudiarlo, al menos a sus autores, a sus fundadores, simplemente dicen, bueno, me parece que ese es el diablo, y como es el diablo yo no me quiero meter con él. Pero entonces no es como tener tan solo una crítica o un diálogo con esas personas que a ver si pueden entender, porque ellos actúan de manera muy dogmática. Y eso, la gente más dogmática que hemos tenido en los últimos años son los neoliberales, pero bueno, no puede entender por qué su dogmatismo está en el poder. Y el que tiene el poder no se preocupa por su identidad, esto es muy simple. Somos nosotros que estamos buscando esa identidad o dar identidad a la sociedad. Esto es muy claro, ¿no? Lo que uno ve es por qué no se plantean el problema. Por ejemplo, los europeos, ¿por qué no se plantearon el problema de su identidad europea? Pues porque tenían el poder. Un americano que sabe que es parte de un imperio, pues nunca se va a preguntar quién soy, ni qué identidad tengo, si estoy bien. Nosotros sí, porque tenemos que tener un discurso o un contradiscurso contrahegemónico a toda esa relación en la que tenemos. Lo que tenemos ahora es un conflicto muy duro, muy violento, porque justamente tenemos que redefinir el aparato educativo. Y estos son procesos muy largos, son generaciones, tiene que pasar a veces una generación completa, y tan solo nosotros vemos que cada que queremos cambiar el plan de estudios de nuestras respectivas áreas de estudio, nos tarda como 10 años. Y eso sí sale bien la cosa, y sale, eso decimos diciendo que fue veloz y que hizo. Los procesos son muy lentos en comparación a los procesos que lleva la dinámica del conocimiento humano. En nuestro campo, que son las humanidades, pues no tenemos tanto problema porque pues, podemos pasar la vida leyendo a Platón. En el campo, por ejemplo, de la cibernética, en el campo de la medicina, en otros campos, pues, el conocimiento, el de hoy ya no sirve. Es muy dinámico y sobre todo lo que se está produciendo a nivel global es impresionante. Tan solo veamos los aparatos que se usan. Uno acaba de comprar el último telefonito, el último modelo de teléfono, y ya sale otro, con otras aplicaciones, con las computadoras. Van a una velocidad impresionante, en donde el conocimiento, pues lo que nosotros hacemos es un conocimiento histórico, lento, pesado, costoso, porque también es muy costoso tener bibliotecas bien armadas. Acabo de ver la biblioteca de la Universidad de Salamanca, y pues realmente no, esto es bellísimo. Una biblioteca que tenga los tomos y tomos de autores que a la hora los va a leer. Entonces es una mala inversión, ¿no? Aquí sigue siendo el problema si es un gasto o es una inversión. Los neoliberales dicen que es un gasto, y como es un gasto es inútil. Entonces no son inversiones. Es la mejor inversión que podemos hacer en la educación. El problema es que no se piensa en términos. El ejemplo que ponemos es el caso de la estación de bomberos. ¿Es un gasto o es una inversión? Cuando dicen es que ya se quemó la ciudad, ¿verdad? Entonces tiene que haber sido una inversión, por caso de por qué no compro un seguro si no me voy a morir mañana. Esto es un problema, si es un gasto o es una inversión. Lo mismo pasa con otras instituciones, la de la salud, o el caso más concreto de la educación.
nosotros seguimos teniendo quizá ese valor que menciona Martinelli, sí, una ética de un valor, en el sentido que pensamos que lo mejor que puede hacer una sociedad es educar, educar y educar. Gracias. Profesor Martinelli, una también pequeña conclusión. A raíz de sus investigaciones, Antonio Gramsci, el ámbito del poder y la economía, ¿qué peso tiene Tandberg? ¿Qué peso es importante o determinante para repensar la filosofía a la raíz de la educación? Bien, mire, en realidad la economía es muy importante. Eso no lo podemos soslayar, eso está muy demostrado. Y por otra parte, la cuestión de la educación. A lo ya dicho, lo que quiero agregar es que la llamada sociedad del conocimiento no está. Hoy lo que prevalece es la sociedad de la información. Entonces, el estudiante llega con información que se traduce en desinformación. Y esto no son juegos de palabras. Con niveles culturales pobrísimos, con conocimientos básicos ignorados, en consecuencia al maestro, ¿qué se le pide? Se le pide que motive, se le pide que enseñe, se le pide que logre aprendizaje, que sea didáctico. Todo eso se hace. Pero hay algo que se mencionó, la desmotivación. Y la desmotivación no solo es un problema psicológico del estudiante, es un problema político, social. ¿Por qué llegan los estudiantes desmotivados? Porque tienen la conciencia, podríamos decir la certeza, de que su título no lo va a habilitar para el empleo, no lo va a habilitar para el desarrollo económico que legítimamente aspira, ¿no? En ese sentido, hay una situación difícil a la que tenemos que enfrentar con voluntad y realmente con el compromiso, ¿no? Un término que creo que se ha devaluado mucho, pero compromiso es ayudar al otro y particularmente si es un otro diferente, mejor, ¿no? En ese sentido la educación es invaluable lo que aporta a un conjunto social y lo que aporta personalmente, ¿no? Un tránsito por la universidad cambia a las personas. Habrá que buscar que la educación en el país retome planteos universales, el carácter laico, el carácter gratuito, agreguemos el carácter científico a la educación, ¿no? Ahora, y en relación con lo que me plantea sobre Gramsci y qué podría decir de Gramsci a nuestro tiempo. A mí me parece que algo que cabe destacar es que Gramsci, que tenía una visión profunda de su tiempo y que innova así las propuestas marxistas fundamentalmente para Occidente, él tiene y hace un reconocimiento explícito a los partidos políticos. Dice, si recuerdo, que los partidos políticos son una versión monográfica de la historia nacional en términos políticos. Fíjese qué riqueza, ¿no? Es decir, un condensamiento histórico en un ámbito partidario. Eso es importante señalar cuando hay un auge de los movimientos sociales, es buena hora que los haya, pero paralelamente se busca desacreditar la necesidad política del partido, porque el partido es una instancia que se dedica a la política, al ejercicio de lo político, en los términos ya señalados. En consecuencia, reivindicar la necesidad de los partidos políticos en la visión gramsciana es un planteo ético,
un planteo político, un planteo social y un planteo cultural, ¿sí? Porque la cultura es postración social y alejamiento del cambio histórico. Y lo que buscaba Gramsci era acercarnos al cambio histórico. En ese sentido, no es tan difícil, digamos, para que la gente tenga una idea más clara de cómo acercarse al cambio histórico, hay dos planos que son fundamentales y necesarios: conciencia y organización. Si no hay conciencia, difícilmente puede haber organización. Carente esta, la conciencia puede naufragar. En ese sentido, vea, mire, el recuperar a los clásicos sigue siendo algo maravilloso, sea Maquiavelo, sea Marx, sea Gramsci, eso es sumamente valioso. Bueno, permítame agregar un reconocimiento a su trabajo, profesor Silvestre, un honor compartir con Jorge, un compañero de muchos años, en lides teóricas, es decir, en ejercicio de las ideas con vigor, con energía, y también en luchas sociales, en esta universidad y en otros planos. Y también un agradecimiento a Laura en el manejo de cámaras. Bueno. Jorge Velázquez Delgado, José María Martinelli, profesores, investigadores, amigos, compañeros de conferencias a nivel nacional e internacional. Es verdaderamente, ustedes lo saben, que lo digo de corazón, es un honor para nosotros en Planesti contar con sus reflexiones y por supuesto que darán pie para análisis posteriores y es un gusto. Muchas gracias. El honor es nuestro. Gracias. No, gracias a los dos. Gracias.